3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Después del terremoto de Daniel Stulin, que ya se ha marchado y nos ha dejado un poquito tranquilos, retomamos fuerzas y seguimos adelante. Mañana, segunda cita del Espacio en Blanco. Estamos anunciando, nos habéis pedido muchas veces que hablásemos de un personaje que se llama Nikola Tesla. Mañana viene un experto y vamos a dar todos los datos. No os lo perdáis porque fue una persona que estuvo a punto de cambiar el mundo y muchas de las cosas que hoy tenemos y conocemos se las debemos a él. 900-137-137 nuestro teléfono por si queréis seguir interviniendo. En un momento, detrás de esa introducción que vamos a ofrecer a ofrecen nuestros compañeros, os vamos a presentar a otro personaje que acaba de llegar al programa y que intenta asombrarnos. Tras esa introducción os lo presentamos. Nuestro siguiente tiempo nos lleva al mundo de la fantasía, algo que conocemos como magia o ilusionismo. El ilusionismo, vulgarmente denominado magia, es un arte escénico y un espectáculo de habilidad e ingenio. Consiste en producir artificialmente efectos en apariencia maravillosos e inexplicables, mientras se desconoce la causa que los produce. Estos efectos, desapariciones, transformaciones, uniones, lecturas de la mente y otros, hacen parecer realidad lo imposible y se conocen como trucos de magia o ilusiones. Dentro de la magia caben diversas especialidades: fantasistas, prestidigitadores, prestímanos, cartománticos, escamoteadores y reyes de la evasión con o sin ataduras. Todos protegen sus trucos con el compromiso del secreto profesional. La consolidación de esta profesión se produjo en el siglo XVIII, dando lugar a la aparición de los teatros de la magia. Es parte de la historia de esta actividad. Esta noche queremos bucear en ella e incluso practicar alguna de sus ilusiones. Bueno, pues ahí está la introducción y nos falta saludar a nuestro siguiente invitado, Chema Jicó. Buenas noches, Chema. Servidor de ustedes. ¿Así te llamas, Jicó, o es un nombre que te has puesto? ¿Tú qué opinas? No lo sé. 3 años ahí pensando, Chema Jicó. Está listo, ¿no? No lo había visto, ¿verdad? A mí me costó 3 años, no te creas. O sea que... Yo parece un poco corto. No, yo también. Chema Jicó. Vale. A los 11 años consigue trabajo, dice, a cambio de alojamiento y comida por 2 días para 6 compañeros. A los 14 conseguiste tu primer empleo remunerado en una licorería al salir de clase. ¿Ah? A los 17 recorriste Castilla tocando la dulzaina con 2.000 pesetas. Tienes un morro que te lo pisas tú. Sí, que me ha gustado siempre. Eres ingeniero industrial. Un poquillo también. Presidente de la asociación del grupo de Scouts Alcores. No, eso fui. ¿Fuiste? Fui. Un saludo para todos los del Alcores. A los 24 años responsable del departamento de domótica, aprobaste con un 9,5 en la no sé dónde. Muchas cosas, yo que sé. Lo importante es lo que vamos a hacer hoy. Lo demás es por divertirse nada más. ¿Eres ingeniero? Un poquito también, industrial. Sí. ¿Y cómo te metiste en esto de la magia? Déjame que cuente a nuestros oyentes. Sí. Nos ha hecho una especie de... ¿Cómo se dice? A ver si os atrevéis a hacer esto. Yo no he hecho nada. Y nosotros que nos atrevemos a todo y hemos dicho, bueno, para desengrasar un poco el tema de Wikileaks con Daniel Stulin, pues a ver qué te atreves. Ahora, ¿a qué te atreves? ¿Y por qué vienes vestido así? Yo pensaba que venías... Porque vengo de una cena de gala de Rotary, de un club en el que estoy metido ahí. Vale. Si quieres quitarte los auriculares, quítatelos. Vale, sí, porque es que lo que pasa es que no me siento cómodo porque no me veo en un espejo y no sé si me favorece o no, ¿sabes? Entonces estoy ahí preocupado. Iba a decir, te dedicas a la magia, ¿no? Bueno, me he dedicado profesionalmente a la magia una temporada. Ahora mismo lo que me dedico es al desarrollo de estrategias empresariales. Ya que mis padres empezaron la carrera de ingeniería y eso, digo, voy a ponerme traje de vez en cuando. Aprovechar, ¿no? Entonces lo que pasa es que hemos hecho un modelo. O sea, si vienen 70 auditores a decir que esto está vacío, no hay ningún coche, yo hago aparecer un coche y vienen 70 auditores a tocarlo y el coche está de verdad, pues no somos 70 veces más listos que nadie, pero está claro que estamos haciendo algo distinto. Entonces yo me he dedicado a modelar cómo se construye un juego de magia a lo bruto, desde que tú decides que quieres construirlo.
Se hace un modelo, se va y se consigue ese objetivo que, asumiendo la información que tú estás asumiendo, no es que parezca, es que de verdad es imposible. Pero yendo por otro camino no solo es posible, sino que es fácil. Lo difícil es modelar cómo se hace. O sea, explíqueme un poquito mejor. Muy fácil, muy fácil. En la edad de las cavernas, tener trigo para comer todos los días, siempre que tú quisieras, es imposible. Si a alguien se le ocurre crear la agricultura, modelarlo y después podérselo explicar a los demás, sí. Después ya sembrar trigo no es muy difícil. Ajá. Lo difícil es modelar cómo se hace para que ese trigo nazca, crezca y tal. Ya. A mí el tema de la magia de este mundo me llama mucho la atención. De hecho, tenemos muy buenos amigos que han pasado por aquí, Anthony Blake, Jorge Astiaro y algunos otros coleguitas que me encantan. Yo sé que hay mucho truco en ello, ¿no? Con algunos de ellos digo, tú tienes poderes, tío, ¿no? Porque lo que haces es asombroso, por ejemplo, como David Copperfield hacía aparecer o desaparecer la torre, la Estatua de la Libertad en Nueva York, o hacía aparecer o desaparecer aviones. ¿Qué hay detrás de todo ese mundo que estimula tanto, que es lo que a mí más me interesa, ¿no? Evidentemente hay algo que lo hace funcionar, pero lo que te hace sentir a ti es lo que más me importa, más me interesa a mí. Lo que hace sentir al espectador. Efectivamente, claro. yo mi mercado final en este mundo son las agendas. Yo aspiro a que me compren frases del día, entonces me gusta mucho hacer frases del día. Yo tengo una frase que dice que la magia no es lo que yo hago, sino lo que tú sientes cuando ocurre. Muy bonito. Igual que todas estas cosas de Wikileaks o no Wikileaks o tal, está muy bien, pero lo importante al final es, mi pregunta favorita es ¿para qué? ¿Para qué te sirve, no? Da igual si es verdad, si es mentira, lo importante es ¿para qué te ha servido? Ese efecto que te produce a ti. Vale, 3 y 13. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué el necesitamos? paripé. Vale, ¿qué paripé vamos a hacer? Vale. ¿Necesitamos oyentes o no hace falta hoy? Lo que queráis. No, lo que queráis. Si queréis, vamos a hacer un juego aquí, vale, tenemos a Natalia. Todos juntos, todos los oyentes juntos, Sí, ¿vale? atentos. Y si según vayamos de tiempo, si queréis hacemos otra cosa con alguien que pueda llamar o tal, pero vamos a hacer una cosa aquí en el estudio y todo el mundo desde casa, lo que vamos a hacer es nos vamos a colar en casa. ¿Nos vamos en casa de los oyentes? En casa de los oyentes. ¿Sí? Sí. No paséis miedo ni nada, pero bueno, si tenéis algo así sucio y tal, metedlo bajo el colchón, porque vamos a entrar en casa. Vamos a hacer un poquito de magia a través de la radio. Os va a ocurrir la magia en vuestra casa. Atentos, luego no lo contáis, por favor. Sí. No vais a saber cómo os va a haber ocurrido. No os vais a dar cuenta de cuándo vamos a entrar y cuándo vamos a salir de vuestra casa. Pero va a salir. Vamos a ver, estamos aquí pendientes. ¿Qué hacemos? Pues si tenemos la baraja lista... Necesitamos una baraja, da igual, española o francesa, ¿vale? Entonces, dejamos a la gente que lo coja. Dales un minutito, claro, mientras ponemos fenomenal. Un recuerdo, subimos musiquita, que busquen en ese cajón que tienen en casa la baraja para que la tengan cerca y puedan participar. Solamente música, Rubén, solamente musiquita. Rubén Paz, vamos a subirla. Opa. Hemos ido avisando que tuvierais una baraja cerca. Los que la tengáis, nosotros aquí la tenemos. Nuestra compañera Natalia está barajeando. Yo nunca sé cómo se dice, barajando. Bueno, cada uno con su baraja hace lo que quiere, ¿entiendes? Vale, pues está moviendo las cartas y uniéndolas, barajando las cartas. ¿Y ahora qué hay que hacer? Atentos a hacerlo en casa si queréis participar. Puede que sea sorprendente este colega que ha venido hoy. Vale, vamos a coger cada una baraja la que tengamos en casa. El que tenga española, española, el que tenga francesa, francesa. Como tenemos la suerte de tener una baraja propia, yo voy a referirme a baraja española, porque además imagino que es lo más común que ocurrirá en la casa de todo el mundo. Pero sirve cualquier baraja. Para igualarla con la española, lo que vamos a hacer es, vamos a quedarnos con las cartas de cada palo del as al 7, y luego la J, la sota, el caballo, el rey. O en francesa, J, Q y K. O sea, en francesa quitamos 8, 9 y 10, en española, si la hemos comprado los chinos, quitamos como yo, quitamos los 8, los 9, a lo mejor viene algún 10, o sea, del as al 7, sota, caballo y rey, de cada palo, ¿vale? La clásica baraja la de jugar al que mus. hemos jugado. Nos quedamos con las cartas de jugar al mus, ¿vale? Y si es con francesa... Y a la brisca y al tute. A la brisca, bueno, cada uno eso. Que es lo que jugamos. Lo que quiere, pero... Vale, entonces, Natalia, aquí lo vamos a hacer... tenemos a una chica de excepción... lo vas a hacer tú si no te importa, ¿vale? Y cada uno en casa que lo vaya haciendo. Con esas cartas en la mano, son 40 cartas en total. Te voy a pedir que las mezcles bien mezcladas, ¿vale? Y entonces ahora te voy a pedir que hagas, como tú quieras, 3 montoncitos aproximadamente iguales. Cada uno en casa igual. Vamos a poner la baraja encima de la mesa y vamos a hacer
3 montoncitos aproximadamente iguales, ¿vale? Vale, piénsatelo, lo estáis haciendo piénsatelo bien, Espera, Natalia. que estoy mirando. Vale, está bien. Vale. De esas cartas que hemos mezclado como hemos querido, haciendo 3 montones aproximadamente iguales, vas a escoger uno, el que te dé a ti la gana, y cada uno en casa, como la baraja es suya, va a escoger un montoncito de esos 3, el que a él más le guste. Coge uno. Vale, y lo que vamos a hacer ahora es, cógelo en las manos. Cada uno vamos a coger ese montoncito que hemos escogido en las manos, y sin cambiar el orden de las cartas, de ese montoncito, vamos a ir contando cuántas cartas tenemos en ese montoncito. Vale, cuéntalas. ¿No se te oye a ti, Natalia? Sí, tiene el micrófono. Ah, vale. Eres muy callada. Que solamente habla por Vale, teléfono. gracias, Natalia. Con nuestros oyentes. Tengo 12, 12 cartas. Bueno, cada uno en su casa tendrá un número distinto de cartas, el que quiera. Vamos a sumar los 2 dígitos, o sea, 2 más 1, 3. El que tiene 17, pues 7 más 1, 8. Y entonces, en tu caso, empezando, todos tenemos las cartas con los dorsos hacia arriba, en las manos, ¿vale? Con las caras hacia abajo, como Natalia. Entonces, vas a contar 1, 2 y 3, y la tercera carta la vas a ver y la vas a recordar. El que tenga 17 cartas, al sumar 7 más 1, 8, va a contar 1, 2, 3, 4, y la octava carta, empezando por arriba, la va a ver y la va a recordar, ¿vale? Mírala, Natalia. Si no te importa, cada uno en su casa va a hacer una. Si no te importa, decírnoslo para que luego podamos constatar que sale, ¿vale? ¿Cuál es la tercera carta? El rey de oros. El rey de oros, vale. Si quieres, cada uno en su casa solo tiene una baraja, pero yo te voy a pedir, si eres tan amable, que la firmes, ¿vale? Esto no sirve para nada, pero yo por lo menos me quedo con un recuerdo, ¿vale? Fírmala, el rey de oros. Los que os queráis quedar con un recuerdo bonito de vosotros mismos, pues la firmáis también, ¿vale? Ponla ya encima de su montoncito. Dejamos la carta como estaba, o sea, la tercera, pues la tercera y ya está. Y ahora coge los otros 2 montones, los que no has elegido antes, cada uno en casa igual, que coja los otros 2 montones que no ha elegido antes, cógelos los 2 juntos en las manos y mézclalos bien entre sí. Parece una tontería porque la carta que hemos elegido está en el otro montón. Ah. Bueno, no solo parece, lo es una tontería. Pero luego vamos a ver que no es tan tontería. No es tan tontería y luego vamos a ver por qué, ¿vale? Y cuando te canses, porque tampoco sirve para mucho, pues lo dejas y ya está. Vale. Vale. Fíjate, esto no es hacer nada. Bueno, pero te has reído un rato, pues ya está. Vale, total, Natalia, deja ese montón entero que has mezclado en tus manos encima del montón original que contiene tu carta. Todos en casa vamos a hacer igual, déjalo encima, ¿vale? Muy bien. Y ahora coge la baraja encima en tus manos, cada uno en casa vamos a hacer igual, coged la baraja en vuestras manos. Para que esto salga, para que estéis distraídos y no os enteréis del momento en el que entramos en vuestra casa, os voy a pedir ahora que cojáis la carta de abajo de la baraja y la pongáis encima de todas. Vale, ese es el momento de distracción. Ahora hay que hacerlo de verdad, hay que volver a coger otra carta más de abajo y ponerla encima de todas. Vale. Ya está, cada uno tiene una carta que ha escogido, ha mezclado como le da la gana, ha vuelto a mezclar, ha cortado los montones, tal. Vale. Vamos a hacer una cuenta atrás muy sencilla. Parece un poco complicado, pero yo estoy convencidísimo que los siguientes de este programa, vamos, si he sabido hacerlo yo, lo van a hacer fenomenalmente bien. Entonces, Natalia, vamos a hacer 3 cuentas atrás, empezando por el rey y acabando por el as de la siguiente manera. Con las cartas en la mano, vas a coger la primera carta de arriba y la vas a poner boca arriba sobre la mesa. Pon la boca arriba sobre la mesa. Vale. Y mentalmente vas a decir rey. Si es un rey, te paras y vuelves a empezar la cuenta atrás. Si no, seguimos así. Cogerías otra y dirías caballo y la pondrías encima. En tu caso, ¿qué carta has sacado? Un 7 de oros, ¿no? 6 de oros. Un 6 de oros. No es un rey, seguimos la cuenta atrás. Dices caballo y la pones encima. Caballo. ¿Es un caballo? No. Tampoco. Sigues igual. Dices sota. ¿Es una sota? No. Tampoco. Vale, cada uno en casa lo va a ir haciendo así. Cuando le coincida, imagínate que ahora hubieras sacado una sota. Si os coincide que ahora os ha salido una sota, ahí paráis y volvéis a empezar la cuenta de atrás con el siguiente montoncito, empezando por el rey, tal. Vale, entonces vamos a irlo haciendo nosotros. A cada uno en casa le saldrá un caso diferente, ¿vale? Vamos a irlo haciendo. Vamos, porque cuando lleguéis en algún caso a cero nos tenemos que parar. Sota, no es una sota, sigue. As. As, nada, tendría que ser un 7. Sota. Nada, tendría que ser un 6. Seguimos, venga. 2 de oros. Nada, tendría que ser un 5. Venga, rápido. 4 no. 3 no. 2 no. As no es un as tampoco. Y la siguiente, que es 0, la vamos a poner boca abajo sobre las demás, para que sume luego 0. Hemos hecho un montón. Hemos Vale. acabado. Siguiente montón. Empezamos otra vez. Rey. La siguiente carta, boca arriba, sobre la mesa, en otro montón diferente.
Muy importante. Vale. En otro montón diferente, sobre la arriba. Rey, no es un rey, ¿no? No. Pues nada, siguiente, caballo. Tampoco. No es un caballo, sota, 7, no coincide, 6, puede que a vosotros seguramente si os coincide alguna, 5, no, 4, sigue, venga, 3, 2, 1, Sí. un as. Pues ahí paramos, no ponemos el 0. Y vamos a hacer por último ya el tercer montón, ¿vale? Coge la siguiente carta de arriba y la pones boca arriba sobre la mesa, pero en un tercer montón. La misma operación, rey, ¿vale? Caballo, no es un caballo, sota, 7, ¿es un 7 eso o no? No. 6, venga, 5, no es un 5, 4, 3, es un 3. Sí. Muy bien, pues hemos terminado. A cada uno en casa ahora le habrán quedado boca arriba unas cartas diferentes. A lo mejor coincide que tiene las 3 cartas boca abajo, porque ha llegado al 0 sin que ninguna coincidiera. Bueno, a ti te han quedado boca arriba un 3 y un as, ¿no? Vamos a sumar el valor de estas cartas. 3 y 1, 4. ¿Vale? El que tenga un rey, los reyes suman 10, los caballos suman 9, las sotas suman 8. Y las demás cartas su valor. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vale, 3 y 1, 4. Vamos a recordar que al principio mezclamos las cartas como quisimos, hicimos 3 montones como nos dio la gana. Cogimos una carta al azar, volvimos a mezclar las cartas, las pusimos encima. Al final, cada uno en casa que sume el valor de las cartas que tenga boca arriba. Y por favor, ¿te importaría contar ahora, boca arriba, tantas cartas como ha sumado tu valor? En tu caso, 4. De las de arriba, vete sacando. Saca 1, 2, 3 para un momento. 3, 3, échala. ¿Cuál era tu carta? El rey de oros. El rey de oros. Fijaos bien que ha habido un momento en el que hemos entrado en vuestra casa y al final, después de mezclar como habéis querido, la carta que sin más remedio os ha quedado al sumar es la carta, ¿puedes dar la vuelta a la siguiente? Es la carta que vosotros habéis elegido, en este caso el rey de oros, firmada por Natalia. Bueno, pues... Vale, al que le hayan sumado todas 0, al sumar 0, su carta será justo la última que está tapando ese 0. Vale, ya está. Podéis llamar maravillados, enviar cheques, lo que queráis. Vale. Llamarnos a ver si os ha funcionado. 900 137 137 es nuestro teléfono. ¿Y te dedicas a esto? ¿Haces estas cosas? También. Me dedico, si quieres te cuento un poco la historia rápidamente. Sí. Yo soy... ¿Vamos a hacer alguna otra cosa más? Breve, tenemos 5 minutos nos quedan. ¿En total? 6, sí. Entonces no nos da tiempo. Lo dejamos si queréis para otro día, que nos llame un oyente. Vale. ¿Vale? Pues si quieres, Natalia, para ver qué nos cuentan por ahí. Natalia se encarga de algunas veces de nuestras comunicaciones. ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo hiciste esto? Yo soy ingeniero industrial, me he dedicado siempre al sector de la domótica, que es automatización de casas y edificios. Primero como ingeniero, después como responsable comercial, luego con mi consultora. Y lo que pasa es que me salieron los clientes antes de tener definido a dónde iba mi empresa. Me senté a pensar debajo de un árbol y pensé tanto que me metí a mago. Y como mi padre es un blando, pues no me dio un sopapo ni nada. Y un beso que me está rayando. Y cosa que yo, si hubiera sido un hijo, yo se lo hubiera dado. Y nada, y me metí a mago. Lo que pasa es que en cuanto me metí a mago, empecé a darme cuenta que los principios que había detrás de los juegos de magia eran tan potentes que era una pena dejarlos encima de un escenario solamente para hacerle pasar un buen rato a la gente, que está muy bien, pero servía para más, ¿no? Y entonces auné un poco mi experiencia profesional como ingeniero y comercial y tal con modelar cómo se construye un juego de magia, y eso, y lo que he montado ahora es mi empresa de desarrollo de estrategias empresariales. Utilizando un poco todo ese... Bueno, yo a los clientes les digo que cómo lo hago se lo voy a contar. De hecho, yo les doy cursos, porque no se preocupen. Yo lo que les vendo es que van a conseguir objetivos concretos. Cómo lo hacemos es muy bonito. Efectivamente viene de modelar cómo se construye algo que está demostrado que es imposible, pero abstraerse de esas condiciones en las que es imposible y sacarlo. Ya. Sacando un poco conclusión, podemos conseguir todo lo que queramos. Hay métodos para conseguir todo lo que deseemos. Claro. ¿Tú qué crees? Yo estoy convencido de ello. Yo también. ¿Y eres un ejemplo de ello? Soy un ejemplo de ello. Se te ve ahí muy... Va bien la cosa, con alegría. Va bien. Cuando haces las cosas con cariño no tienes más remedio que irte bien. Sí, señor. ¿Quieres volver al programa? Hombre, si me lo pides así, pues tendré ¿Qué hacemos la semana que viene? Si hacemos algo, a ver, que se preparan los oyentes. Y pues a mí, yo lo que pasa es que tengo un problema que me da por pensar todo el rato. Entonces, de camino aquí en la moto, se me han ocurrido 4 opciones para proponerte, ¿ale? Desde... Propone. Ya te contaré luego si quieres, porque
desde convencer... No te puedo atender mucho porque viene Fran ya que nos vamos a Chartres. Este es un programa de locos. Vale, bueno, pues entonces... Tenemos una información de alguien que llega a Madrid que queremos dar a nuestros oyentes. Muy bien, pues entonces es mejor dejar a la gente con las ganas en vez de saturarla, ¿no? Permitirle que se queden con las ganas de qué puede ocurrir la semana que viene. Eres un poco malo. 3 y 28, 2 y 28 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Hay una información de alguien que viene a España, un personaje con el que nos hemos encontrado en esa tierra de los desiertos, y después Fran Contreras nos va a llevar a otros mundos, a otras realidades. 900-137-137 nuestro teléfono, contarnos cómo ha ido esa experiencia. Seguimos aquí en el Espacio en Blanco en Radio Nacional. Un personaje al que siempre visitamos cuando vamos a Egipto, cuando vamos al Cairo, muy cerca de las pirámides, tiene su lugar de trabajo, es un mago, un especialista, un maestro, a toda la gente le deja alucinado, y viene a Madrid, a España, mejor dicho, nos ponemos en contacto con Maite Fernández Castillo para que nos lo cuente. Buenas noches, Maite. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, feliz y contenta de tener a Gamal en España, por fin. Ha costado, ¿no? Sí, muchísimo. Pero bueno. ¿Le habéis conseguido los visados y todo eso para que viniera, le dejaran entrar en el país? Sí, muy complicado lo de entrar en España y en Europa en general. Ya. Dime una cosa, Maite, ¿cuándo conociste tú a Gamal? Pues le he conocido hace 7 años, que fui la primera vez a Egipto, y bueno, y como bien has dicho, pues sorprendente, ¿no? La primera vez que le ves y las siguientes, siempre te sorprende porque, bueno, es un hombre que ve el aura, que ve muchas cosas, y en pocos minutos te dice toda tu verdad. Yo he visto a gente que se queda absolutamente asombrada con cosas que le dice. Y yo me meto mucho con él, digo, ¿aciertas de casualidad o es que realmente ves el aura? No, lo ve. Es un personaje al que siempre visitamos cuando estamos en Egipto. Yo le conozco hace 3 o 4 reencarnaciones, desde cuando era uno de los sacerdotes, yo creo, del templo de las pirámides. Pero bueno, Maite, está en España. ¿Dónde va a estar? Cuéntame un poquito que sirva para que nuestros oyentes conozcan a este personaje. Bueno, mira, va a estar el 2 y el 3 en Manresa. ¿Sí? El 5 y 6 va a estar en Laredo y en Santander, en el Hotel Bahía. ¿Sí? Y el 8 y el 9 en Madrid, en el Hotel Convención. 8 y 9 en Madrid, vale. Decir para la gente que no conozca a Gamal que es un maestro de perfumes. Es un maestro de Reiki egipcio, es maestro de aromaterapia egipcia. Sí. Y bueno, domina las artes de sanación antigua. Y lo más importante para mí es un maestro de maestros, un maestro de sanadores. Sí. Trabaja con la energía del amor y bueno, y con la energía de las esencias, ¿no? Que es a lo que él se dedica, a sanar el cuerpo y el alma con la energía de la aromaterapia de las esencias. ¿Has aprendido mucho con él? Muchísimo. Yo lo que sé es gracias a él y bueno, estoy muy agradecida. 2-3 en Barcelona, has dicho, 5-6 en Laredo o Santander, 8-9 en Madrid. Eso es. Vale, vamos a dar una página web para la gente que quiera tener más información o conectar con toda Gamal. la información y todo. Espera un segundito que tomen nota, ponemos un poquito de música y ahora nos lo cuentas. Estupendo. Dime, Maite, ¿de dónde se pueden informar nuestros oyentes? Sí, para más información, www.esenciassagradas.com. Esenciassagradas.com. Eso es, ahí en el inicio de la página viene todos los puntos, todos los teléfonos de contacto y los lugares donde va a estar. Perfecto. Pues Maite, gracias Maite, por el esfuerzo de haberle traído. Seguramente a ver si la semana que viene lo podemos tener aquí en Madrid y le damos un abrazo en nuestro estudio. Seguro que sí, y yo también doy las gracias a toda la gente porque ha hecho falta mucha gente para que él esté aquí y bueno, estamos felices. Me alegro, compartimos esa felicidad. Dale un abrazote que se lo daremos el fin de semana cuando esté por aquí. Y un fuerte abrazo también para ti, Maite. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Hola, soy James Redfield. Un saludo para espacio. En blanco. 3:33, 2:33 en las Islas Canarias. Seguimos en directo. Por ahí sale Che Mágico, se está despidiendo de nuestros compañeros en la pecera. ¿No tenían más papeles? Yo, la verdad es que no sé para qué los traigo, porque luego se quedan ahí, pero la verdad... Sí, hoy he batido el récord, ¿eh? Fran Contreras, buenas noches. Son todos los apuntes. Buenas noches, Miguel. Buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco.
900-137-137 nuestro teléfono. A ver si nos contáis cómo están respondiendo nuestros oyentes de esa extraña práctica que ha hecho Chema Mágico aquí en el programa. ¿De qué vamos hoy? ¿A dónde vamos hoy, Fran? Bueno, te he traído algún sonido de Chartres. Hablábamos la semana pasada de, bueno, pues de las vivencias, de las experimentaciones y de cómo había sido esa semana. Ese programa que hicimos allí especial en directo desde la catedral gótica por excelencia, cuna de lo heterodoxo, que encierra diferentes códigos secretos. Y donde se iban a abrir una serie de puertas espirituales que se han trabajado también en otros lugares. Hemos tenido muchos oyentes que lo estaban haciendo en Valencia, en Santiago de Compostela, en otros lugares poderosos que hay en este país. No hace falta irse a Francia para tenerlos. Ese mismo trabajo de apertura y de unión del mundo de la tierra con el cielo. No hace falta, pero Chartres es un lugar muy especial, marcado desde muy antiguo por diferentes claves. Todos estos papeles son apuntes y notas que a lo largo de toda esta semana he ido tomando, sobre todo de 3 libros fantásticos: Funcanelli, El misterio de las catedrales, El misterio de la catedral de Chartres, Louis Charpentier, y Christian Jack, El mensaje de los constructores de las catedrales. En Chartres se encierran diferentes claves y códigos. Luego te voy a dar alguna, sobre todo ahora que se acerca el tiempo estival, para que cualquier persona que vaya a ir las vislumbre como un antiguo iniciado, ¿no? Bueno, pero te traigo sonidos. Hablábamos que el día 21 se producía el milagro, el llamado milagro de la luz, en la vidriera de San Apoloniar. Entraba por un orificio a las 12 del mediodía solar un rayo de sol que iluminaba una loseta que está como perdida dentro de los adoquines de la catedral. Se congregaban más de 200 personas. Comentaba Enrique que había habido un revuelo ahí con una serie de, vamos a llamarlo, brujas, de Wiccas, seguidoras de la religión Wicca, que entraban, en el buen sentido de la palabra, no en el peyorativo. Exacto, que entraban en trance. Bueno, pues ahí estaba el micrófono de Espacio en Blanco de Radio Nacional de España y te he traído esos sonidos para relatarte lo que fue algo anecdótico pero impactante. Eso también es Chartres. ¿Eran francesas o eran...? Alemanas, comandadas por Luis. Pude hablar con ellas pertenecen a la religión de Wicca. Y en un momento dado entraron en trance. Y empezaron a hacer extraños sonidos, ¿no? Sí, hicieron una rueda de energía a la que todo el mundo unió sus manos, más de 200 personas empezaron a entonar como una especie de om, y en ese momento con ese cantar algo entraba dentro de ellas, ¿no? Sí he visto sesiones mediúmnicas, lo que pude grabar y presenciar en Chartres jamás lo había visto y quería compartirlo, ¿no? Vamos a escucharlo. Este es el trance que tiene. Así entraba en trance. Yo estaba de rodillas, tenía al lado a Alberto Luis Fernández, el director de la revista Avalon. Veía un montón de personas del grupo españoles que habían acudido ahí con Enrique Vicente, todos agarrados de las manos. La verdad es que la situación fue un poco... A ver, Rubén, déjanos escuchar un poquito, súbelo un poquito, ¿no? Súbelo. No digo que ya lo sean, pero en este mundo hay mucho zumbao que se cree que de repente le entra cualquier cosa. Hay que andar con mucho cuidado con las cosas que se hacen y sobre todo por muchos iluminados o pretendidos o supuestos iluminados que hay por ahí en estos lugares, ¿no? La cosa fue a más. Así empezó. No digo que ya lo sean, porque no estaba allí, no puedo juzgar, evidentemente. La cosa fue a más. Y si quieres seguimos, porque en un momento dado aquello, fuera lo que fuese, empezó a expresarse en un lenguaje que yo no identificaba. Angelical, decían que era. Casi angelical, era muy raro. Ella gesticulaba absolutamente todo el rato con las manos como si estuviese poseída por algo o por alguien. La verdad es que era sobrecogedor, porque estaba rodeada por 200 personas todas haciendo una cadena. Aquel momento desprendía algo muy raro, muy difícil de explicar. Yo no sé si sería verdad o no. Todas las personas que estaban agarradas de las manos decían que sentían un extraño calor, o un calor muy intenso, más que extraño, muy fuerte. Todos, incluso pude grabar a varias personas que cuando acabó la canalización decían que tenían un calor muy, muy fuerte. La cosa continuó y si quieres escucharlo. Vamos a escucharlo, sí.
in freien Stücken. And you are here Erkenntnis sei euch als Geschenk eurer selbst to heal your soul, zurückgegeben im and there lebendigen will be Tod. some presents for all the people, Öffnet eure Herzen and im you must lebendigen open now your Freien. hearts. Ella habla en alemán y la están traduciendo en Ahora inglés. mismo la están traduciendo y si lo escuchamos a continuación se produce un momento bastante interesante. Llega uno, Will come to you all. vamos a escuchar ahora, llega uno de los responsables de la iglesia y empieza S'il vous plaît. a echarles. Non, 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 s'il vous plaît. Voilà, vous ne faites pas. Por favor, señora. Une attitude pas comme ceci, s'il vous plaît. Y les dicen que se vayan fuera, ¿no? Y fueron expulsadas. Las autoridades religiosas de Chartres no permiten que se haga ningún tipo de, yo no sé si catalogarlo de ritual pagano, ceremonia pagana, heterodoxo o circo, para el que lo quiera ver como un circo, y fueron invitadas a desalojar el templo. Incluso luego a Enrique le trajo problemas porque como estábamos allí todos lo identificaron pero el responsable lo estaba haciendo muy educadamente, ¿no? Sí, bueno, al día siguiente la portada del periódico fue trance en la catedral y todos los que estábamos allí éramos españoles, sufrimos ese trance en la catedral porque no nos dejaban algunos trabajar y a otros, bueno, pues realizar su visita. El obispo se enfadó un poco. Bastante, se desayunó con una foto bastante impactante. Bueno, esto es lo más peculiar de Chartres, ¿no? También te he traído sonidos. Y Chartres no es lo que acabamos de escuchar, afortunadamente. Contábamos en ese programa especial que Chartres era un lugar pagano desde sus inicios. En aquel lugar se reunían desde tiempos remotos una vez al año druidas, como dejó reflejado Julio César. Se daba culto a la diosa madre, a la renovación, a la sanación. Ahí había un pozo de aguas que todavía se puede ver en la cripta. Te contaba que había una especie de sensación indescriptible, ¿no? Que dan solamente aquellos lugares que están marcados por lo mágico. A lo largo de todos estos días, si quieres ponemos un sonido para ir contando esta historia. A lo largo de estos días he ido rebuscando en ese simbolismo, ¿no? Y Chartres es uno de esos lugares que invito a la gente, Miguel, a descubrir no con la mentalidad del siglo XXI, sino con la mentalidad y sobre todo con la creencia del siglo XII, que es cuando fue construida. Yeah. Hay muchas preguntas sobre Chartres. Primero, ¿de dónde sale la financiación? Solamente se construye en 26 años. Lo decía Mariano Urresti, que decía dónde salía todo eso. ¿Este es el sonido de la catedral? Este es el sonido del órgano de la catedral. ¿De dónde sale la financiación? Espera que escuchemos un segundito. Qué poderosos suenan los órganos en las catedrales en estos lugares, ¿eh? Le hacía uno vibrar. La pregunta es, ¿cómo se orquesta Chartres? Es la primera catedral dedicada a la Virgen María. Se construye en 26 años. Y no se sabe cómo se pagaron a canteros. Espera, vamos a subir un poquito la música porque bebamos un poquito de agua. ¿Te emocionas ahora a estas alturas o...? Sí, la verdad es que sí. No se sabe de dónde salen tantos constructores, artesanos, maestros constructores. La verdad es que solamente hay una posibilidad, que es que los templarios estuvieran allí. ¿Qué es lo que traen los templarios y qué es lo que hace esta catedral diferente? La simbología. ¿De dónde surge esa simbología? De Oriente. Construyen templos vivos. Si quieres seguimos escuchando y te voy contando más datos. y 43, 2:43 en las Islas Canarias esta noche aquí en el Espacio en Blanco, dando una vuelta, acompañándoos o invitándoos a dar una vuelta por esa catedral de Chartres donde estuvo nuestro equipo, nuestro compañero y nuestro equipo la semana pasada. Sí. Te contaba, ¿qué es lo que traen esos templarios? Bueno, traen unos conocimientos del paganismo, de la búsqueda de la hipnosis. Pitágoras está durante 20 años... ¿De la búsqueda de la hipnosis? De la gnosis, del conocimiento. Pitágoras está durante 20 años
viajando por Egipto, recibe conocimientos de la sabiduría sagrada. Pitágoras es el padre de la arquitectura moderna y Pitágoras es el que crea esas primeras escuelas que, según algunos, según los autores más heterodoxos como Funcanelli, como Charpentier, como Krastinjak, se van trasladando. Es decir, hay una corriente de transmisión que va hilando a través del tiempo, no sabemos cómo, esa serie de conocimientos que luego quedan reflejados en Chartres. Chartres son 3 niveles de vidrieras, es una inmensa máquina de resonancia musical, como estábamos escuchando, que entra por los sentidos. Y así lo veían en el siglo XII, y así se transmitía. Y encierra incluso códigos. ¿Ponemos un poquito de música? Códigos, muchos códigos. Códigos que podemos descubrir incluso en la nave central. Hablábamos de un laberinto, símbolo pagano. 144 casillas, número de la Biblia. Existen diferentes códigos en diferentes catedrales. Notre Dame utilizan el codo del templo de Salomón. Amiens, Saint-Denis utilizan el código que se utiliza en la Biblia para la construcción del templo de Salomón. Utilizan diferentes códigos para encerrar un secreto. ¿Cuál es ese secreto? Déjame que te pregunte, ¿laberintos hay en otros lugares? ¿En otras? Sí, Amiens y Reims, pero el más antiguo y el diseño único lo tiene Chartres. Oficiosamente era el camino a Jerusalén. Se creía simbólicamente que para aquel que no pudiera ir a Tierra Santa, recorriendo ese laberinto llegaba a la ciudad celestial, a la Jerusalén celestial, pero había un camino interior. E incluso, es más, fíjate, hablábamos de Egipto y de ese conocimiento esotérico. El primer laberinto se encuentra en Egipto, el primer dédalo, en el complejo de Jawara. Es decir, tiene mucho simbolismo. Te comentaba más aún, ¿cómo es posible o qué es lo que buscan esos constructores que a lo largo del tiempo, esa cadena de transmisión que va pasando a lo largo de diferentes siglos? Pitágoras lo lleva a Grecia, Grecia se traslada hasta Roma, de Roma surge, no se sabe cómo, en los constructores medievales. Bueno, yo he encontrado una referencia muy curiosa. Está en los evangelios apócrifos, Nahja Hammadi, descubiertos en el año 45. Bueno, nos hablan de la comunidad gnóstica de los siglos III y IV. Bueno, ¿sabías que ellos tenían una organización que se llamaba así, la organización? Y que vivían obsesionados con la construcción de lugares espirituales. Lugares donde intentaban entrar en contacto con lo celeste. Tres y 47, 2 y 47 en las Islas Canarias, haciendo un recorrido por alguno de los secretos que hay en esos lugares sagrados. Esos esenios, ese grupo, los gnósticos, ellos estaban convencidos de que se vivía una guerra entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de la sombra, y la manera de equilibrar esas fuerzas, pues esa batalla sombría de oscuridad, era en diferentes lugares muy especiales construir este tipo de templos que se regían, y esto ya es una historia fascinante, dentro de la cosmogonía egipcia o heredada de la cosmogonía egipcia, de un dios que va a resultar muy curioso, el dios Tot, que le da las tablas de la esmeralda al rey Imhotep, que es el creador de la primera pirámide para el rey Zoser en la tercera dinastía. Claro, lo más curioso es que Tot, maestro de los constructores, era uno de los herederos de unos personajes de los cuales hemos hablado muchas veces, los Sem-Sumojor, los venidos del cielo, y entraría directamente en relación, según algunos expertos o algunos autores, para estos gnósticos con determinadas familias o linajes que en el pasado tuvieron contacto con seres celestiales. Podemos estar hablando de escenas clásicas como la escalera de Jacob, como el carro de Ezequiel, es decir, Chartres o los constructores de Chartres, ¿qué tiene que ver todo esto con Egipto y todo esto con Chartres? Para algunos autores, los constructores medievales serían los herederos de una tradición pagana heterodoxa, heredada de unos seres venidos del cielo, no sabemos cuándo ni cómo, que se ha trasladado o que vendría toda su fuente desde el antiguo Egipto y que se ha prolongado escondido a ojos de no iniciados. Las preguntas son si realmente los templarios fueron los que introdujeron esos conocimientos. Todo parece apuntar que sí.
Los templarios, Hugo de Champagne fue el motor que provocó que en tan solo un siglo, desde 1150 a 1250, se construyeran más de 150 monumentos. San Bernardo, quien redactó los estatutos de la Orden de Temple, hablaba de geometría sagrada y arquitectura divina para buscar esos lugares y para sus monjes. ¿Pudieron los templarios, esos 8 caballeros, traer los conocimientos gnósticos, al igual que trajeron conocimientos de la cábala judía o de la mística musulmana a Europa, y utilizarlos como un plan, como un código secreto? Ya nos decía nuestro invitado, que participó también en ese programa, Mariano Fernández Urresti, que las catedrales góticas eran instrumentos vivos que estaban a punto de despertarse. Exactamente igual que eran los templos en Egipto. Los templos que se construían en Egipto. Mira, hay autores como Charpentier señala que todavía tenemos guiños entre el mundo egipcio y en las catedrales. Un detalle muy claro: el frontis. En todos los frontis de las catedrales se refleja una escena. ¿Qué es el frontis, para quien no sepa? El frontón, la parte principal del pórtico. El juicio Lo que se final, ve desde fuera, ¿no? Exactamente, el juicio final. Y se representa el mismo juicio final que en el libro de los muertos egipcios. Cuando el faraón es recibido por el dios Anubis, se pesa su alma, si es bueno va al cielo y si es malo será devorado por una bestia con cuerpo de león y cabeza de cocodrilo. Pequeños guiños como esos, unidos a la ubicación de los lugares siempre elegidas con coordenadas cósmicas en puntos muy concretos, y pequeños sentimientos, pequeñas concepciones vivas de esos templos. Para los egipcios un templo era algo vivo, que nacía, que se desarrollaba y que moría, y que era utilizado en diferentes momentos del tiempo. Hacen que muchos autores señalen cómo los constructores medievales bebieron de esa herencia sagrada, de esa geometría sagrada traída por el dios Thoth. Qué curioso. Creo que estamos a punto de terminar. ¿Algún corte más? Y luego damos una clave más que quizá la Iglesia conocía. ¿Que tienes algún corte de...? Lo más paradójico de nuestra visita de Chartres fue lo que vas a escuchar ahora, ¿no? Después de tantos días de vigilancia... No, espera, primero quizá vamos a escuchar la misa en Chartres. Ese sonido de la misa allí. Luego explicas lo que es esto. Vamos a poner primero ese sonido de la iglesia. Vamos a ponerlo. Habría que imaginar cómo era, qué efecto producían en la gente, en los peregrinos, en la gente que llegaba a las catedrales en el siglo XIII, XIV y XV. Cuando escuchaban esto, venían de los campos, que no sabían ni leer ni escribir, y se encontraban con esos vitrales, con esa luz que entraba, con esos sonidos, ¿no? Debía ser veían el reino de Dios hecho realidad, ¿no? Y no como lo vemos ahora, con velas y luz eléctrica, claro, cobrando vida con las luces y las sombras cada capitel. La catedral, decía Daniel en el programa que hacíamos, que tenía poco simbolismo. Bueno, es relativamente incierto, o por lo menos yo no estoy de acuerdo. Las catedrales, en un tiempo en el que los lugareños o los paisanos no sabían ni leer ni escribir, lo eran todo, no había televisión. Muchas personas encontrarán zodiacos. Tiene una vertiente astronómica, ese zodiaco. Cualquier símbolo se puede leer de multitud formas, pero sí es verdad que todos los zodiacos tenían una interpretación religiosa. Siempre aparece Cristo como el gran sol rodeado de los 12 apóstoles, que son los 12 signos del zodiaco, como el rey de lo cósmico, pero también habría otras muchas, como una más práctica y útil. Esos zodiacos servían para el peregrino o el visitante o el viajero que acudía ahí saber en qué mes empezaban cosechas o acababan cosechas. Había que plantar y había que sembrar, por ejemplo. Y también había otra serie de interpretaciones más astronómicas.
cuándo ese templo se había erigido y construido y hacia qué constelación estaba ubicada. Terminamos. Lo curioso es que la Iglesia, que no quiso que esas medium, entre comillas, o lo que fueran, practicantes de la Wicca, montaran esa historia, terminó cerrando el acto, ese milagro de la luz y todo ese momento. ¿Cómo, Fran? Y terminamos. Bueno, habría que señalar que hay otro gran milagro de la luz muy desconocido, descubierto en los años 30 por unos estudiosos ingleses. ¿Allí mismo? Allí mismo, ocurre el 22 de agosto a las 3 de la tarde, hora solar. Y es que cuando el sol pasa por el mediodía, por esa hora, ilumina una imagen de la Virgen con un sol y una luna el centro del laberinto. Es un detalle que poca gente conoce y que ellos publicaron un libro que se llamaba El misterio del laberinto descifrado, si mal no recuerdo, en 1992. Lo paradójico, empezábamos con un sonido pagano, con una expulsión de un templo, con un ritual que no sabemos muy bien si es verdad, es mentira, de qué iba, y sobre todo con la postura inquisitorial de la Iglesia, que no permite hacer más que cultos católicos apostólicos romanos. Están en su derecho. Acabó la semana en Chartres, la celebración del 21 de junio, del solsticio, de la noche de San Juan, con algo muy mágico, con algo de lo que hemos hablado, ¿no? Con esos templos construidos para reflejar el cielo, que servían como puertas para unir lo divino con los terrestres. Y acabamos con esta danza, con un danzarín hindú, en una danza honora la unión entre el cielo y la tierra en ese laberinto, y sonaba así. Es que la Iglesia sabe mucho más de lo que creemos, ¿no? ¿Crees, Fran? No sé si sabe más o no. Yo recomiendo a todo el mundo que vaya a Chartres, que lo mire. O a cualquier otra de nuestras catedrales en España, que tenemos muchas increíbles, donde también está ese misterio. Permíteme que sea un poco... Ah, claro, pero y que lo vean con los ojos del siglo XII, con los ojos de la fe que ya no tenemos, porque sí, nos unirá a lo más sagrado que tenemos dentro. Con esos ojos de niño. Gracias, Fran, que nos vamos. Hala, sé feliz, sé felices, vaya follón de papeles. Nos vamos. Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias, y tras la actualidad regresa al espacio en blanco, a las antenas de Radio Nacional. Seguimos aquí, en tu casa, la de la radio, con los saludos a todos los que seguís unidos a nosotros en la radio online, por ejemplo, escuchando en un montón de países. Saludos desde España a los que nos descargáis en el podcast o a los que ahora mismo estáis en directo en Radio 1, Radio 5. Un placer estar juntos. De la radio, y para continuar nos vamos a la búsqueda de civilizaciones de leyenda. Los invitados nos llevan de viaje tras Tartessos o la mítica Atlántida. Va a ser un viaje apasionante. Vayamos a descubrirlo. Nos vamos de viaje a la búsqueda de una civilización de leyenda. Tartessos. Autores como Heródoto resaltaron en su obra la felicidad y la longevidad de los habitantes de esta especie del Dorado, que se ubicaba más allá de las columnas de Hércules. Su historia se mueve entre la leyenda y las evidencias arqueológicas, cada día más numerosas. El arqueólogo y filólogo alemán Adolf Schulten no se conformó con pasar a la historia como el descubridor de las ruinas de Numancia. También quiso hallar el rastro de la antigua y misteriosa Tartessos. En un tiempo donde mitos e historias se entremezclaban, el alemán persiguió a esta civilización más allá de las columnas de Hércules, en el estrecho de Gibraltar, y excavó con toda su alma por Doñana y su entorno, pero su búsqueda resultó infructuosa. Su obsesión ha sido retomada por la arqueología española, fascinada por los tesoros áureos que se le atribuye a esta civilización. Los yacimientos señalan la cultura de Tarteso y los libros guardan su recuerdo. La arqueología y la literatura se unen para iluminar el recorrido, para escribir la historia. Entre los años 1000 y 700 a.C., las estelas, monumentos funerarios en forma de lápida, se erigen en distintos lugares de la península ibérica. Aunque las aparecidas en el territorio de Tarteso son escasas,
proporcionan los indicios suficientes para ir configurando algunas características de la sociedad que lo habita. En las estelas, de forma reiterada, junto al personaje principal que representa al difunto, se muestran signos inequívocos de la naturaleza de su poder. Cascos, espadas, escudos, dagas e incluso carros de parada militar representados a vista de pájaro. Son la expresión de una aristocracia guerrera que exhibe satisfecha los rasgos que le diferencian del resto de la población, el lujo y el poder. Tartessos, la mítica y legendaria cultura. Vayamos a descubrirla de la mano de nuestros dos próximos invitados. Bueno, vamos de viaje hacia la leyenda, hacia esa primera civilización de la península ibérica. Y tenemos dos invitados de excepción. Javier Ramos. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de formar parte de Espacio Blanco. Y a mí de que lo estés, eres oyente, ¿verdad?, del programa, me decías. Sí, un clásico. Son un seguidor desde hace muchos años y nada, muy agradecido que nos viene la oportunidad de charlar un rato sobre esta fascinante cultura. Un honor para nosotros que estéis aquí. Eres periodista, experto universitario en protocolo y relaciones institucionales, has colaborado en un montón de medios, incluido Historia, la aventura de la historia, y has escrito un libro que se llama Eso no estaba en mi libro de Historia de Roma. ¿Por qué los tartesos ahora? Pues bueno, porque es una civilización fascinante que se pierde más allá de los tiempos. Podemos considerarla como la primera cultura, incluso civilización que habitó en la península ibérica, en concreto en el sudeste peninsular, y que a día de hoy es una cultura que está envuelta en un sinfín de misterios y enigmas. Su historia se confunde con el mito y la leyenda, y el misterio sobre Tartesos comienza en su propia definición. No sabemos a día de hoy si fue un imperio, un reino, una ciudad, una cultura o una confederación de ciudades. Quizás fue un puerto, una montaña, un río. Lo cierto es que la historia y la leyenda, los enigmas y los misterios se entremezclan para crear un mito que pervive a día de hoy, que sigue fascinando a muchos. Nos fascina, por eso estamos haciéndolo aquí, dando un poco de fuerza a ese libro, a ese trabajo que habéis hecho, y queremos descubrirlo en vuestra compañía. Otro Javier Martínez Pinda. Buenas noches, Javier. Hola, buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Encantado de hablar otra vez contigo. Igual te digo que... Muy bien. Encantado de que vuelvas al programa. ¿También eres oyente tú del Espacio en Blanco? Sí, además yo creo que desde siempre. Desde hace promedio, yo que sé, no sé si 15, 20 años es posible. Gente inteligente que sois. Profesor de historia, investigador, escritora. Tú sí que has escrito un montón de libros, ¿verdad? Breve historia de las guerras púnicas, los exploradores de Hitler, el Ahnenerbe. Has colaborado en Muy Historia, National Geographic, Lío Historia, Vive la Historia. ¿Tú por qué hablas o te has puesto a escribir un libro sobre el enigma de Tartesos? Y atentos, adelanto a nuestros oyentes, que luego vamos a dar una especie de guía de viajes para conocer esos lugares que todavía siguen vivos gracias a nuestros invitados. Porque no sé cómo llamarte, te llamo Pinda, para diferenciarte. Vale, pues sí, para distinguirnos. Muy bien. Javieres, vale. Pues Pinda, ¿por qué Tartesos? Pues mira, Tartesos, lo mismo que ha dicho mi tocayo, porque Tartesos es una civilización fascinante. Aparte, tenemos la suerte de tenerla aquí en nuestro país y poder visitarla. Y es que lo que acabas de decir fue otro de nuestros objetivos, ¿no? Que nos planteamos desde un principio, que es invitar al lector a que realice un viaje que creemos que no le va a dejar indiferente, ¿no? Yo ya le he dicho... Algunos de los yacimientos que tenemos aquí en España, en el área tartésica, y que puede visitar en Huelva, en Sevilla, en Cádiz. Ya le he dicho al otro Javier que yo me apunto a hacer una excursión con vosotros por esos lugares, ya, cuando queráis, ¿vale? Nos vamos a descubrir la leyenda, la civilización, el tesoro, un montón de enigmas que tiene este pueblo. ¿En qué lugar está localizado Tartesos? Pues podemos establecer Tartesos en la zona actual de las provincias de Huelva. También abarcaba parte de Sevilla, Cádiz, incluso de Extremadura, incluso se extendía hasta la zona de Cartagena. Una cultura propia, establecida
en torno al río Guadalquivir y toda su zona limítrofe, y que abarcó una gran extensión de terreno en la zona del sudoeste peninsular. Vale, Pinda, ¿en qué tiempo estamos hablando? No sé qué llamarte Pinda. Javier II, Javier I. Javi, mira, a mí me llaman Javi Pina, mis alumnos y todo. Vale, perfecto. Pues yo soy un alumno tuyo ahora, así que Javi, adelante. Pues mira, el contexto espaciotemporal, Tartesos lo podemos definir como resultado de un proceso de aculturización que llevan a cabo pueblos del Mediterráneo Oriental, sobre todo los fenicios y otros de procedencia atlántica, sobre poblaciones del Valle de Guadalquivir. Más o menos estamos hablando del brote final entre finales del segundo milenio antes de Cristo y principios del primer milenio. O sea, 3.000, 4.000 años. Desde el 1100 al 500 antes de Cristo, más o menos, que empieza el declive de la cultura tartesica, vale. Más o menos. ¿Ya había gente en esa parte de Andalucía cuando florece esta civilización o este reino, o veremos lo que es? Sí, bueno, el momento del bronce final coincide con el final de la cultura argárica, con estas poblaciones que tenemos extendidas por todo el sur de la península ibérica, y es sobre esas poblaciones de origen argárico en donde va a producir la gran influencia de los pueblos colonizadores, primero de fenicios, posteriormente de griegos y más tarde de los cartagineses. Vale, Javier, ¿cuándo se dan los primeros datos históricos de esta civilización o de Tartesos? ¿Quién habla de ellos los primeros? Sí, lo cierto es que existió una cultura indígena y autóctona propia en esta zona del sudeste peninsular, muy rica, muy fecunda en metales, también con un grado avanzado de desarrollo en la agricultura, en la pesca y en el comercio, y que recibió influencias culturales de fenicios de la zona del Mediterráneo procedentes de Tiro, el actual Líbano, y hablamos de una cultura, civilización que se desarrolló en el primer milenio antes de Cristo. De los datos que se han recuperado, ¿cómo vivía esta gente? ¿Cómo era su organización social? ¿Dónde vivían? ¿Tenían castillos? ¿Tenían cabañas? Sí, los tartesios de época orientalizante tenían unas formas de vida que no se distinguían en mucho a la de otros pueblos de la antigüedad. La arqueología nos permite saber que vivían en asentamientos que estaban generalmente situados en lo alto de un promontorio, que unos asentamientos que dominaban las zonas llanas en donde se habría desarrollado una rica actividad agraria y ganadera, ¿no? Esta gente vivía en casas muy pequeñitas de planta rectangular. Bueno, en un principio eran circulares, pero poco a poco se adoptó la línea recta, ¿no? Eran casas muy rudimentarias con paredes de adobe, hechas sobre un zócalo de piedras y techumbres que eran simplemente ramas entrelazadas que se les daba un poquito de barro pues para darle impermeabilidad. Pero bien es cierto que junto a estas estructuras tan simples empiezan a aparecer otras mucho más complejas, más suntuosas, que son un claro reflejo del aumento de poder que tienen las clases dominantes gracias al comercio de metales con los pueblos orientales. Actividades económicas, pues se dedicaban a la agricultura, la ganadería, también la pesca, ¿no? La pesca y la industria de los salazones y sobre todo la riqueza minera, claro. Vale, ¿eran muchos los que vivían en esos poblados, en esos lugares? ¿Mucha cantidad de gente? No eran poblados excesivamente grandes. Aparte había mucha mezcla poblacional, con gente autóctona, gente que venía de Oriente, también muchas poblaciones de origen atlántico, pero no había una densidad demográfica tampoco tan intensa, ¿no? como pueden haber otras culturas del Mediterráneo. Ajá. Habéis hablado de minerales. Javi, no sé si quieres contestar tú. ¿Qué tipo de minerales había en esa zona y por qué eran tan codiciados? ¿Quizá por fenicios, griegos, egipcios? Sí, lo cierto es que Tartesos gozaba de una riqueza y abundancia de metales. Eran grandes productores de cobre, estaño, de oro, de plata, de lo que carecían los pueblos orientales del Mediterráneo, y eso atrajo indudablemente el interés de los fenicios, que también mostraron su interés por la abundante pesca de salazones, pero sobre todo por la gran producción de metales que tenían lugar en la zona sudoeste peninsular, en focos como Río Tinto, Almonte, Cerro del Trigo, el entorno de las marismas de Doñana, núcleos poblacionales como Tejada la Vieja. Eran grandes productores de metales y de ahí se marcaban rumbo a Oriente,
el transporte de metales hacia la zona, lo que atrajo el indudable interés de los fenicios. Espacio en Blanco, tu cita con lo desconocido, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Esta noche tratando de arrojar datos, luz sobre el enigma de los tartesos. ¿Tenían escritura? Es una escritura de origen fenicio, es una escritura que adoptan su escritura para adaptarla a las lenguas autóctonas, pero es una escritura que no hemos logrado descifrar. ¿Se han encontrado restos? Sí, pero son restos muy escasos y los primeros restos de escritura tartésica lo podemos situar a partir del siglo IX a.C., a pesar de que dicen ciertos autores que la cronología de esta primera escritura tartésica, la primera escritura de la península ibérica, podría retrocederse mucho más en el tiempo, pero realmente las primeras muestras son de principios del primer milenio. No tenemos más. Vale, ¿y de qué manera se podían diferenciar del resto de los habitantes que ya existían en la península? ¿Estaban los íberos ya? ¿Habían llegado los celtas o todavía no? Bueno, los íberos son posteriores, precisamente cuando se produce el final del mundo tartésico en el siglo V. Como consecuencia, no se sabe muy bien, es un debate historiográfico, ¿no?, que lleva mucho tiempo. ¿Por qué desaparece el mundo tartésico? Hoy parece que todo gira en torno a la caída de la ciudad de Tiro, la caída por parte de la conquistaron los asirios, y eso provocó un descenso de las relaciones comerciales entre fenicios y el mundo tartésico, provocando una crisis que al final dio como resultado el final de este mundo. Y en ese área tartésica, posteriormente van a aparecer los turdetanos, que es el pueblo ibero con el que posteriormente entran en contacto cartagineses y romanos en el contexto de las guerras púnicas. Turdetanos, vale. Vamos al tema de los rituales o de la religión. ¿Creían en la trascendencia más allá de esta vida? ¿Cómo eran cuando alguien fallecía? ¿Qué hacían? Bueno, está totalmente atestiguado, por supuesto, la creencia en el mundo del más allá de los tartesios. Lo que pasa es que la religión tartesia, volvemos a hablar de lo mismo, es que siempre es un proceso de sincretismo entre la religión de estos tartesios, de estas poblaciones autóctonas, que tenían un tipo de religión de tipo animista, y también con la religión fenicia, que tenían una concepción del mundo sobrenatural mucho más elaborada. Precisamente los fenicios van a introducir sus principales dioses. Nos referimos, ya lo sabrás, Miguel, Melkart, que posteriormente en el mundo griego es Hércules. Es un dios que le dedican un santuario en Cádiz, un dios solar, que le ofrecen sacrificios, algunos cruentos. Es un dios protector de la navegación y también un dios civilizador. A mí me recuerda mucho al caso de Osiris. Y la otra gran divinidad importante es Astarte, ¿no?, la diosa de la fertilidad, que también se asocia con la diosa Afrodita. Y tumbas, claro, también, sobre todo a partir del siglo VIII a.C., tenemos una gran abundancia de necrópolis, en donde incluso se han logrado detectar sacrificios humanos que te están dando a entender la creencia en el más allá, por supuesto. ¿Se han encontrado tumbas importantes con restos que den datos de esa creencia? Creo que la joya, sí. ¿Verdad, Javier? La joya. Sí, sobre todo yo quiero incidir en los actuales trabajos que se están efectuando arqueólogos e investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la zona del Turuñuelo, en la localidad de Guareña, en la provincia de Badajoz, que vienen a desvelar secretos de la cultura tartésica, porque nada más y menos que se ha encontrado, se ha localizado un edificio monumental que lo sitúan en el siglo V a.C., de 2 plantas y unas grandes escaleras, que revela soluciones arquitectónicas y técnicas realmente avanzadas para aquella época. Se han encontrado también restos de numerosos animales, caballos, cerdos, vacas o perros, que parece que fueron colocados a propósito, como si quisieran haber establecido un ritual funerario. Me deja un poquito atrás lo de la organización social, Javier. ¿Cómo era? ¿Había chamanes, había brujos, había gente religiosa, reyes? ¿Cómo estaban organizados en ese sentido? Al parecer es una sociedad donde se cree que existían reyes, sobre todo
los objetos áureos encontrados en las tumbas. También parece ser que existía una pequeña nobleza que se enriqueció con el trasiego, con el comercio de los metales y el comercio, y sobre todo es una sociedad que estaba establecida estratégicamente y con clases sociales donde predominaban, como te comento, reyes, nobles, y incluso la fuente es una fuente de referencia, como es Heródoto, nos habla de Argantonio, el gran rey de Tartesos, que al parecer, las fuentes comentan que gobernó Tartesos durante 80 años y que incluso su vida se alargó hasta los 120 años. Era un poseedor de grandes riquezas y es un mito que perdura a día de hoy en la cultura tartésica. Argantonio, un nombre mítico que resuena con esa cultura. ¿La mujer, Javi, tenía un papel importante en esa cultura? ¿Esto opina? A ver si nos puede comentar algo al respecto. Sí. Javi, ¿estás por ahí? Sí, la mujer, bueno, la verdad es que no, sí que podía haber sacerdotisas de la diosa Astarte. Incluso ahí tenemos constatado la existencia de una prostitución sagrada, con sacerdotisas que rinden culto a esta diosa de la fertilidad. En la vida cotidiana no se distinguiría mucho el papel de la mujer de lo que podrían tener durante la época ibera o celta. Uh-huh. ¿Había muchos santuarios? ¿Se han encontrado? Uh-huh. Bueno, pues podemos destacar dos santuarios que destacan sobre el resto. Hay dos relacionados con la cultura tartésica, sobre todo Cancho Roano, datado entre el siglo VI y IV antes de Cristo, y también uno que destaca sobre el resto, que es el que se localizó en el Carambolo, en la actual, en la localidad de Camas, muy cercana a Sevilla, donde se halló también un tesoro áureo de grandes proporciones y que se vinculan a la cultura tartésica, y son quizás los dos mayores referentes arquitectónicos relacionados con la cultura tartésica: Cancho Roano en la provincia de Badajoz y Carambolo muy cerca de Sevilla. Vale, ahora hablaremos un poquito de tesoros. Tuvimos la oportunidad de estar con los arqueólogos que estaban sacando ese tesoro del Carambolo. Increíble lo que podía hacer esta gente. Veo por aquí, uno de los capítulos vuestros, habláis de como si tuvieran contactos con plantas de poder o algo así, el Opidium de Olivera, o no tiene nada que ver, Opidium de Olivera. Bueno, el Opidium de Olivera es uno de los yacimientos relacionados con la cultura tartésica, localizado en la provincia de Cádiz, como otros también de esta zona geográfica, sobre todo el yacimiento fenicio de Doña Blanca, localidades como Medina Sidonia, hasta Regia, cerca de Jerez, de la frontera, o también la zona Cartella, posterior romana, también vinculada por el comercio marítimo y terrestre con Tartesos, el actual San Roque, en Cádiz. Son sobre todo los principales núcleos de la zona de Cádiz que entablaron relaciones comerciales con Tartesos. Vale. Luego os preguntaré, vamos a hacer esa ruta, a ver qué nos sugerís para hacerla en este año que comienza. ¿Qué se producía en ese mundo de los tartesos? ¿Estaño? ¿Habéis hablado de algunos otros metales? ¿Oro? La principal obsesión que tenían los fenicios era buscar estaño, y realmente lo encontraron aquí en la península ibérica, donde están para hacer el bronce. Precisamente esta búsqueda del estaño está también muy relacionado con la aparición de otra leyenda, de otro de los grandes enigmas que se relacionan con el mundo tartésico, que es el relacionado con la ciudad bíblica de Tarsis, de la que nos hablan las fuentes veterotestamentarias, sobre todo el Antiguo Testamento, y algunos textos como el oráculo de Ezequiel, ¿no? Os iba a preguntar eso, estaba descubriendo un poco las fuentes bíblicas y habla la Biblia de Tarsis. Sí, pero Tarsis, la Biblia habla de Tartesos relacionándola con la ciudad de Tarsis, que es una ciudad con la que los reyes de la monarquía unificada de Israel habrían establecido importantes relaciones comerciales que le valieron, entre otras cosas, en el caso de Salomón, para construir el mítico templo de Jerusalén, con esas ganancias que habían obtenido con el comercio de Tarsis. Con el templo de Jerusalén, donde por cierto se habrían introducido las grandes reliquias, ¿no? Cuentan por lo menos las tradiciones de la religión yavista. El problema, Miguel, es que no todos los investigadores están de acuerdo en identificar Tartesos con Tarsis, ya que hay muchos los que piensan que esta ciudad de Tarsis estaría situada en Oriente, más concretamente en Tarso de Cilicia. Pero, surge el debate, ¿no? Pero yo creo que en los últimos años el estudio del
del registro arqueológico y las referencias bíblicas parece que sí que están inclinando, digamos, la balanza a favor de la ubicación de Tarsis aquí en la península ibérica. Hablemos de tesoros. ¿Habéis nombrado ya alguno? Tesoro de los Tartesos es algo que está ahí como la leyenda. El carambolo o la liseda, como os dije, decíamos, estuvimos entrevistando a algunos de los arqueólogos que estaban en el carambolo y es increíble el desarrollo, la finura que tenían las joyas que estaban en ese tesoro, ¿no? Es el más importante de todos, quizá, que tenga que ver con los tartesos. Es que los grandes tesoros áureos relacionados con el mundo tartésico son uno de los elementos que mejor definen, como está diciendo Miguel, el esplendor que alcanza esta civilización muy a principios del primer milenio antes de Cristo, bueno, a partir del primer milenio antes de Cristo. Y nos estamos refiriendo, sí, a lo que estás diciendo, a tesoros encontrados que son puramente tartésicos, como Ariseda, como Évora, como Serradilla, y otros que no son específicamente tartesios, pero sí que están muy vinculados con este pueblo, que es el carambolo, que es un tesoro de origen fenicio, y sobre todo también el tesoro de Villena, formados por piezas de una factura excelente, ¿no? ¿Aliseda dónde está? En Cáceres. Vale, Carambolo, Sevilla, por toda esa zona se movían, ¿no? Casi terminando. ¿Qué tiene que ver Tartesos con la Atlántida? Mucha gente, algunos investigadores durante algún tiempo han querido unir estos dos conceptos. ¿Tiene algo que ver? Tartesos es una leyenda, tenemos pruebas ya de que existe, la Atlántida es una leyenda, podía estar ahí abajo y refiriéndose a ese desarrollo de esta cultura. Realmente la Atlántida lo podemos establecer como un mito. Lo cierto es que hay algunos autores que encuentran semejanzas entre Tartesos y la Atlántida, sobre todo porque son dos lugares que sitúan más allá de las columnas de Hércules, que en la antigüedad pues se establecían entre el actual Peñón de Gibraltar y el Monte Musa, en el norte de Marruecos, y también porque eran dos lugares, dos culturas muy avanzadas en su tiempo, dos culturas muy desarrolladas, y también tenemos una pista que nos da Platón, que en su obra en el Timeo y en el Critias, pues nos habla de una localidad cerca de Tartesos, de una tal Gadeiros, que algunos autores pues han querido establecer con la actual Gadi, con la Gadi romana, fenicia, la actual Cádiz, y quizás pues encuentran semejanzas entre Tartesos y la Atlántida. Javi, ¿querías decir algo? Te hemos dejado ahí. Que yo creo que, ya te lo he dicho alguna vez en otro programa, Miguel, yo creo que en el fondo todo mito tiene detrás de sí un recuerdo histórico de un hecho muy concreto, ¿no? El problema que tenemos con Tartesos es que todo parece estar relacionado y rodeado de incertidumbre. No lo sabemos muy bien. Yo creo que todo se basa en que cuando los primeros autores griegos y romanos empiezan a hablar sobre Tartesos, el recuerdo que se tiene sobre este mundo, y sobre todo Occidente en general, ya es un recuerdo muy fragmentario. ¿Y esto qué pasa? Pues que contribuye a la aparición de todo tipo de fabulaciones que hablan sobre una civilización y un reino floreciente que estaba repleto de riquezas y que se habría desarrollado en el sur de la península ibérica. Además, es que estamos en el siglo XIX y ya sabes, en el siglo XIX es el momento en el que se empiezan a estudiar las fuentes antiguas que hablan de Tartesos y que coinciden en el tiempo con los grandes descubrimientos arqueológicos que están llevando a cabo arqueólogos de reconocido prestigio como Schliemann en Troya o Arthur Evans en Creta. Y esto es que animó mucho, ¿no?, a los investigadores que estaban estudiando Tartesos pues a intentar descubrir una gran ciudad como habían hecho Schliemann, por ejemplo, ¿no? Relacionada con Tarsis y con la Atlántida de Platón. Se está poniendo de moda otra vez el tema de la Atlántida, relacionándola con Tartesos, creo yo, Hemos visto algunos documentales que hablan de ello. Y os lo preguntaba porque si lo tuvieran los americanos u otra gente de esta civilización, pues lo que habrían hecho con ella ya, ¿no? Mucho. Y además, mira, hace poco unos arqueólogos alemanes estuvieron tomando fotografías aéreas en la zona de Cerro del Trigo, sí, Cerro del Trigo. Cerro del Trigo, sí. Encontraron unas estructuras con unas dimensiones muy grandes, de 200 metros de diámetro, y que, ya se relacionaron con los templos de Poseidón y Crito, que son los fundadores de la Atlántida. A lo mejor un poco precipitadamente, no lo sé, ¿no? Pero, el caso es que se sigue moviendo otra vez el tema y hay mucha gente, ¿no?, que de hecho, yo creo que a la hora de relacionar la Atlántida con una civilización histórica concreta, de la que tenemos pruebas de documentación arqueológica, la relación más clara es con Tartesos, Vale.
El enigma de los tartesos, la primera civilización de la península ibérica, un libro escrito por nuestros dos invitados, Javier Ramos y Javier Martínez Pinna. Cualquiera de los dos, Javi, llevarnos de viaje. ¿Dónde comenzaríamos y qué veríamos en esa ruta que estáis planeando también en este libro, al cual invitamos que descubran nuestros oyentes? Pues Miguel, lo primero de todo sería desplazarnos, viajar en el tiempo a la actual Huelva capital, Huelva ciudad, donde localizamos en pleno centro de la ciudad un pequeño cerro, el denominado Cabezo San Pedro, donde se han hallado cerámicas y restos de muralla pertenecientes al siglo IX, VIII antes de Cristo, y también en la zona de Huelva, en la provincia de alrededores, como no, la necrópolis de La Joya, donde se han hallado 19 tumbas relacionadas con la cultura tartésica, municipios como antiguas ciudades tartésicas como Tejada la Vieja, que antes hemos comentado que era un centro productor muy rico en metales, y zonas cercanas de la desembocadura del Guadalquivir en torno de Doñana, pues el Río Tinto, con sus famosas minas productoras de estaño y piritas, el Cerro de Salomón, la ciudad de Tarsis, también en la provincia de Huelva, Almonte, etcétera. Y sobre todo en la provincia de Huelva, pues hacer foco en el actual Coto de Doñana, donde, como comentaba mi compañero Aldor Sulten, el descubridor de Numancia, pues trató de hallar de manera infructuosa tartesos sin que pudo tener la fortuna de encontrar algún vestigio arqueológico. Ya si mencionamos otros lugares relacionados con la cultura tartésica, pues de manera obligada nos tenemos que desplazar a las provincias de Sevilla y de Cádiz, y en Sevilla, pues aparte de los yacimientos como Montemolín o Setefilla en Lora del Río, pues lo más recomendable es visitar su museo arqueológico, donde se expone una réplica del tesoro de Carambolo, así como el tesoro de Évora y el bronce de Carrizo, que es una fíbula también antigua, pues relacionada con la cultura tartésica. Y en Cádiz, pues lo que hemos mencionado anteriormente, el Peño de Gibraltar, por situar allí las fuentes antiguas, una de las dos columnas de Hércules, y el propio asentamiento arqueológico de la Gadiz fenicia, posterior romana. Y Javi, ¿contigo nos llevarías a algún sitio? Ya, el viaje que hemos hecho con Javier. Yo soy enamorado de Extremadura, de la zona mira, a mí me gusta mucho, por ejemplo, el Cancho Romano, un yacimiento que va a dar una información muy buena en los próximos años. Turiñuelo también es los lugares en donde aparecieron también los grandes tesoros de la civilización tartésica, como la Liseda. Y después lo que ha dicho mi compañero, sí, sobre todo la zona de Huelva, la zona de Río Tinto también es una zona muy relacionada con leyendas salomónicas, incluso con las famosas minas del rey Salomón. Y también, bueno, se me ha olvidado incluir, para la gente que vive en Madrid o tiene intención de visitar la capital de España, pues puede perfectamente desplazarse hasta el Museo Arqueológico Nacional, este espectacular museo, donde se conserva el tesoro de Aliseda y una réplica del Carambolo. Y iremos a verlo y ir preparando maletas, que nos encantará ir con vosotros a descubrirlos. Y para los que no os conocéis esta civilización, aparte de recomendaros el libro de Javier Ramos y Javier Martínez, echar un vistacito a algunas de las joyas. Qué finura, qué delicadeza tenían, ¿verdad? Increíble. ¿Forma de contacto con vosotros? Por ejemplo, si me das la venia, Miguel, sí, a través de mi página web, mi blog de historia y de viajes, se llama lugaresconhistoria.com, es una cita obligada para los amantes de la historia y los viajes. Repítelo, que no lo he pillado. Sí. Lugaresconhistoria.com. Lugaresconhistoria.com, perfecto. ¿Y tú, Javi? Me se puede localizar por Facebook, Javier Martínez Pina, y también tengo un blog que es sobre grandes tesoros ocultos, uno de los libros que publiqué, y grandestesoros.blogspot.com. Un placer haberos tenido. Os deseo muy buen año 2019 y que podamos seguir juntos descubriendo, leyendo vuestros trabajos y ojalá visitando esos lugares. Igualmente, ha sido un placer, Miguel. Javier, fuerte abrazo. Javi, fuerte abrazo también para ti. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Hasta prontito. Hola, muy buenos días, ¿qué tal están? Suena a café recién hecho por las mañanas. Revela las consecuencias. Suena a niños camino del cole. A las 9 estará con nosotros. Suena a ciudad, poniéndose en marcha. Estos micrófonos de Radio Nacional de España. Espacio en blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 con Miguel Blanco en Radio Nacional. De nuestra sección, ¿no? Sí, del espacio en blanco, ¿verdad? Preparados para sobrevolar los cielos buscando misterios.
Por supuesto, y además cada día más interesante, ya lo sabes. Sí, te han cambiado de destino, antes estabas en Málaga y ahora estás en Palma de Mallorca. Así es, ahora estamos aquí de destacamento de invierno y nada, no hace mucho sol, tenemos bastante frío y llueve bastante. Que no te oigan los de las Islas Baleares, porque también es otro paraíso ese. Nuestro comandante Iván Castro, pedimos permiso para subir a su aeronave y nos vamos. 10 de diciembre se celebraba la festividad de Nuestra Señora de Loreto. Perdón por mi falta de cultura, ¿quién es esta señora y de quién es patrona? Países latinoamericanos también se sigue la misma tradición. La celebramos, como bien dices, los 10 de cada diciembre y conmemoramos pues Nuestra Señora de Loreto. La verdad es que tiene una leyenda y una historia que muy poca gente conoce. Mucha gente conmemora y celebra este día, pero sin embargo muy poca gente conoce el verdadero origen de la leyenda o la patrona de los aviadores. Y esta noche lo vamos a descubrir, ¿verdad? Así es. Vale. Déjame que te diga una cosa, ¿solamente de los aviadores o también de la gente que está alrededor de los vuelos? Bueno, en general nosotros lo celebramos junto con mecánicos, con pilotos, con azafatas, auxiliares de vuelo. En realidad es toda la gente que rodea la operación de un avión. Por eso al final celebramos en general un poco la patrona de la aviación, pero es cierto que nació sobre todo como patrona de los aviadores. Pues vamos con ello, tratar de conocer esa leyenda. La Virgen o la Casa de Loreto, Virgen... Es Nuestra Señora de Loreto, vale, estaba mirando lo que era exactamente. Cuéntame, ¿cómo surge esta historia? Nuestra Señora de Loreto la conocemos porque realmente es pues una talla que apareció dentro de la Casa de Loreto. La Casa de Loreto es más conocida como la Santa Casa de Loreto y que es la misma casa que había ubicada en Nazaret, que visitó precisamente el arcángel San Gabriel en la anunciación pues a la Virgen María, a nuestra Santísima Virgen María. Como dice la Biblia, allí es donde se hizo el verbo carne y habitó entre nosotros. La Casa de Loreto fue la vivienda de la Sagrada Familia, sobre todo cuando regresó de Egipto, y bueno, dice la tradición que Jesús pasó al menos 30 de sus 33 años pues entrando y saliendo de aquella casa junto con María y con San José, ¿no? Y pronto se convirtió la Santa Casa un poco en lugar de reunión, además de las primeras misas, las primeras santas misas de los primeros cristianos. La Casa de Loreto, situada en Nazaret, donde Cristo pasó parte de su vida. ¿Y qué pasó? ¿Había una basílica que se construyó en un torno o es una casa viajera? Cuéntame. La Santa Casa de Loreto realmente hoy en día está situada dentro de una basílica. Se construyó en Loreto y hoy en día está en esta localidad, en Loreto, en Italia, pero tiene una tradición porque originalmente no estaba en Loreto. ¿Cómo llegó esa casa desde Nazaret a Loreto? Hay muchas tradiciones. La tradición más importante quizá es la más llamativa, de ahí parte un poco el origen de la tradición de la patrona de la aviación o de los pilotos o de los aviadores, es que habla una de esas tradiciones de que los ángeles transportaron la misma casa pues por los aires desde Nazaret hasta Loreto, ¿no? Hay un comerciante a lo largo de la historia que se llama Nicéforo Angelo, que pertenece al siglo XIII, y se dice en algunos escritos que es el propio responsable del traslado de la Casa de Loreto desde Nazaret a Loreto precisamente. Pero eso es una labor increíble, ¿no? Toda una casa transportada de un sitio a otro. La verdad es que, como dice la Biblia y como le dijo incluso el arcángel San Gabriel a la Virgen María, dijo, para Dios nada es imposible, ¿no? ¿Por qué? El porqué del traslado. El porqué del traslado viene porque la casa se intentó destruir en varias ocasiones a lo largo de la historia. Dios, precisamente, no quería que esta casa fuera ni profanada ni destruida y que además fuera preservada para siempre, sobre todo por ser el hogar de la Santísima Trinidad, ¿no? Entonces, incluso la quiso proteger del demonio, de los hombres, etcétera. El mundo estaba revuelto y en el año 1291 los sarracenos, por ejemplo, que conquistan Tierra Santa,
Dios quiere salvar la casa de estas conquistas en Tierra Santa, y además era, bueno, pues enemigo sobre todo del cristianismo, de muchas cosas vinculadas a nuestra religión, y lo que querían era destruir sobre todo un lugar santo. Es uno de los porqués de por qué se llevó la casa de Nazaret a otro lugar. Estos enemigos de la religión cristiana decían: nunca más los cristianos celebrarán aquí la Anunciación, ¿verdad? Exactamente, ese era su objetivo. La verdad es que la basílica fue construida sobre la Santa Casa 2 veces, digamos que para proteger por fuera la casa, y fue destruida esa basílica, no la casa de Loreto, 2 veces. La primera vez fue en el año 1090, sin embargo la casa quedó intacta y los cruzados consiguieron reconstruir esa basílica pues que rodea la Santa Casa de Loreto, y en el año 1263 fue destruida de nuevo. Desde luego, una vez más, pues la Santa Casa era protegida, sin embargo la basílica por fuera sí era destruida, y los cruzados pues no pudieron la segunda vez reconstruir la basílica, y la Santa Casa digamos que quedó un poco sin protección. De ahí viene la tradición del traslado angelical. Ya, algo debía de tener, ¿no?, cuando se destruía lo que había alrededor y la basílica, bueno, se quedaba la casa protegida, ¿no? Pues sí, en 1291, cuando los cruzados, por ejemplo, perdían totalmente el control de Tierra Santa, Dios toma una decisión y habla con los ángeles para proteger esta casa. Le da la orden, ni más ni menos, de que la muevan, y además está escrito así. Dios se refiere a los ángeles diciéndole: llévense la Santa Casa a un lugar seguro, lejos del odio de mis enemigos de esta tierra donde nací. Elévenla sobre los aires, donde no la puedan alcanzar, que no la vean. Esta tradición dice que el 12 de mayo de 1291 los ángeles es cuando hacen un primer traslado, porque hay 2 traslados de la Santa Casa, desde Nazaret hasta un pueblo pequeñito en Croacia que se llama Tersato. La casa aparece de repente allí en Croacia, en Tersato, y supongo que los vecinos del pueblo se quedarían asombrados. Se quedaron totalmente alucinados, Miguel, porque se levantaron por la mañana y donde no había absolutamente nada, de repente encuentran una casa, una vivienda. Lo curioso era que no tenía cimientos, con lo cual nadie la había puesto, primero nadie la había construido porque no daría tiempo, y segundo se había posado allí de la noche a la mañana sin ningún tipo de construcción. La verdad es que se adentraron dentro de la casa y encontraron un altar de piedra. En el altar había una estatuilla de cedro de la Virgen María, tenía al niño Jesús en sus brazos cogido, y el niño Jesús tenía 2 de los dedos de la mano derecha, los tenía extendidos como mirando a los vecinos, y hacía el gesto pues de estar bendiciendo, ¿no? En la mano izquierda sostenía una esfera que representaba, era una esfera de oro que representaba al mundo entero, a nuestro planeta, y ambas figuras estaban vestidas con unas batas y tenían coronas de oro. Así fue como encontraron a la Virgen de Loreto dentro de la casa en Tersato. Primer viaje de esa casa de Nuestra Señora de Loreto hasta Croacia. Pero pasa algo, ¿no? Se aparece la Virgen María, interviene. Se aparece la Virgen María a un sacerdote que, por cierto, estaba muy malito, estaba con una enfermedad mortal prácticamente, y se aparece en ese lugar y le dice a este sacerdote de dónde viene la casa. Le dijo textualmente, palabras que están recogidas también: debes saber que la casa que recientemente fue traída a tu tierra es la misma casa en la cual yo nací y crecí. Aquí, en la anunciación del arcángel Gabriel, yo concebí al Creador de todas las cosas. Aquí el Verbo se hizo carne. El altar que fue trasladado con la casa fue consagrado por Pedro, el príncipe de los apóstoles. Esta casa ha venido de Nazaret a tu tierra por el poder de Dios, para el cual nada es imposible. Ahora, para que tú puedas dar testimonio de todo esto, sé sanado. Tu curación inesperada y repentina confirmará la verdad que yo te he declarado hoy. Después de estas palabras que le pronuncia la Virgen al sacerdote, inmediatamente cura pues de forma milagrosa, y el sacerdote pues vivió, por supuesto, muchísimos años. Así comenzaban precisamente las peregrinaciones a la Santa Casa de Loreto. Apariciones de la Virgen, milagros,
todo en torno a esta extraña y curiosa casa. Comenzó a haber peregrinaciones, como dicen, y luego ¿qué ocurrió? ¿Volvió a volar la casa? Volvió a volar, nunca mejor dicho, porque después de 3 años y 5 meses de estar la casa en Tersato, la noche del 10 de diciembre de 1294, la casa de Loreto desaparece de Tersato para siempre. El 10 de diciembre, el día que los aviadores pues celebran su patrona. Es cuando es llevada a Italia, el 10 de diciembre de 1294, y la ven volando, nunca mejor dicho, unos pastores de la región de Loreto en Italia, que dicen haber visto una casa volando sobre el mar, la sostienen los ángeles, había un ángel vestido con una capa roja, que indudablemente se referían al arcángel San Miguel, y dirigía a otros, y la Virgen María con el niño Jesús iban sentados sobre la casa. Los ángeles bajan la casa a un lugar que se llama Banderuola, y la Santa Casa no se queda incluso allí por mucho tiempo, porque es trasladada de nuevo a otro cerro, y al final la colocan donde permanece desde hace 700 años, en la región de Loreto, en Italia. Curioso cuando se habla de leyendas, Iván, casas voladoras, a lo mejor, no sé, da que pensar que fueran casas, a lo mejor era otro tipo de artilugio, no sé. Siempre nos queda la posibilidad de que a esos pastores podrían haber visto lo que hoy llamamos un objeto volador no identificado, ¿no? Se podría también incluso pues relacionar con esta temática. Aunque a mí personalmente no me gusta mucho tampoco mezclar la religión con el tema de los objetos voladores no identificados, es cierto que en esa época, en el año 1294, los pastores tampoco tendrían muchos términos, sobre todo verbales, pues para explicar lo que sería una nave volando sobre los cielos, ¿no? Pero es curioso porque los expertos que estudian esta casa, la han estudiado de arriba abajo, etcétera. Al final es curioso que encuentran la misma característica. Primero, no tiene cimientos, con lo cual la casa está depositada de alguna manera de una sola pieza, cosa bastante improbable. Las piedras y la tierra que se utiliza para el relleno de la casa... La que está en Italia ahora, ¿no? Exactamente, sí. Es idéntica a lo que se usaba en Nazaret bajo el suelo de aquella casa. No corresponde la tierra a la región de Loreto, sino que corresponde a la región de Nazaret. Y lo más importante, se encontraron debajo de la casa de Loreto en Italia monedas que pertenecían al área, a la región de Nazaret, de la época de la Virgen María, de San José y de Jesucristo. Desde luego no pertenecían a la región de Loreto. Y eso es una forma de fechar sobre todo una construcción para los arqueólogos y para estos expertos muy, muy importante y muy definitiva. Qué curioso. Esta noche Iván Castro descubriéndonos el origen de una leyenda o una casa, la casa de Nuestra Señora de Loreto, que yo no tenía ni idea, ¿sabes, Iván? No la conoce, mucha gente, me sorprende porque además mis compañeros de profesión, muchos desconocen el origen de esta leyenda, que me parece una de las leyendas más bonitas relacionadas con la aeronáutica, y desde luego era pues una historia imperdible, ¿no? para nuestro programa, sí, no nos la podíamos dejar pasar. Falta todavía un detalle, el Papa Clemente VII parece que hizo algo con la casa, ¿no? Pues sí, intentó hacer una serie de modificaciones porque había muchos peregrinos que la tenían ya como santuario. El Papa Clemente VII manda que se cierre una puerta, que era la puerta original, y se construyan 3 puertas. ¿Por qué? Porque como solo había una puerta de entrada y de salida, los peregrinos se agolpaban y había incluso peleas para entrar y para salir del propio santuario. ¿Y qué problemas encontraron? Pues que nadie le pidió permiso a la Virgen María, como dicen los escritos, para hacer ese tipo de alteraciones en la vivienda, con lo cual mandaron a un arquitecto a hacer la obra, cogió el martillo y cuando comenzó a golpear una de las paredes para abrir una de las puertas, la mano se marchitó por completo y comenzó a temblar. Él sabía que era cosa de la Virgen, que no habían pedido permiso, digamos que un permiso divino para hacer modificaciones en la casa, y nunca más quiso hacer el trabajo. Tiempo después se llamó a un sacerdote que se llamaba Ventura Varino y no aceptó hacer el trabajo de buenas a primeras, sino que primero se sentó, se arrodilló, le pidió permiso a la Virgen María,
le dijo que no era culpa suya, sino que era orden del Papa Clemente, y rezándole de esta manera comenzó las obras y pudo acabar las 3 puertas que había encargado el Papa. La extraña historia del milagro de la Casa de Loreto, la patrona de la aviación. Esta noche nos ha traído Iván Castro. Qué curiosa historia, Iván, y nos has iluminado con todo ello. Lugar santo, desde luego. Y bueno, en mi página web, www.ivancastropalacios.com, tenéis el artículo al respecto y tenéis las fotos de cómo es realmente la Casa de Loreto, y es totalmente visitable, por supuesto. A ver si en alguno de esos vuelos que haces tú nos podemos apuntar y nos vamos hasta allí para verla, ¿eh? Por supuesto, os llevaré. ¿Forma de contacto, comandante? Pues en el Twitter me podéis encontrar por @IvánCP25, me podéis encontrar en Facebook por Iván Castro Palacios Misterios Aéreos, y en mi página web www.ivancastropalacios.com. De esas 3 formas me podéis contactar. Como siempre, un placer navegar por los cielos contigo, Iván. El placer es mío, Miguel. Fuerte Hasta abrazo el próximo viaje. y seguimos viajando. Igualmente, un fuerte abrazo, Hasta Miguel. pronto. Hasta la próxima.